Qué ganas tenía de grabar este vídeo y que lo tuvieses ya disponible. Que hoy vamos a descubrir cómo podemos medir el tamaño de la onda 2 y de la onda 4 dentro de la fase impulsiva de la pauta de helio. Antes de empezar a medir esas ondas, tenemos que recordar que una pauta de helio se compone de esta estructura. De una estructura donde podemos ver la onda 1, 2, 3, 4, 5 y donde podemos observar también las ondas A, B y C. Y recordar que la pauta completa de helio la podemos dividir en dos partes. Por un lado, la fase impulsiva, que corresponde a la onda 1, 2, 3, 4, 5, que tiene una nomenclatura numérica. Y por otro lado, tenemos la fase correctiva, que tiene una nomenclatura en letras A, B y C. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la fase impulsiva, porque nos vamos a dedicar a saber cómo medir y cuánto miden las ondas 4 y las ondas 2. Y eso lo vamos a saber gracias a tres amigos a los cuales he llamado para el vídeo de hoy. Los tres amigos son Pitágoras, Leonardo da Pisa y Nelson Elliot. Los tres no se conocieron. De hecho, no nacieron ni siquiera en el mismo siglo. Pitágoras vivió entre nosotros durante los años 500 a.C. Leonardo da Pisa nació en 1170 y Nelson en 1871. Por lo tanto, no coincidieron en el tiempo. ¿Y qué tiene que ver Pitágoras, Leonardo y Elliot? Pues tienen que ver muy mucho en las relaciones y proporciones que existen en los mercados. Pero no solo en los mercados, sino en la naturaleza. Pitágoras y sus discípulos, 500 años antes de Cristo, fueron los primeros en escribir sobre el número áureo. ¿Qué es el número áureo? El número áureo se le considera la proporción perfecta para representar la belleza, la armonía y la perfección del universo. De hecho, esa proporción vivimos con ella muy a menudo. Esa proporción aparece en nuestro propio cuerpo, en las proporciones que hay en nuestro cuerpo. Aparecen las proporciones que tienen los animales, los árboles, en las distancias que hay entre las estrellas. Es un número que se le denominó número de oro o número áureo. Ese número es el 1.61, 80, 33, etcétera, etcétera, etcétera. Y corresponde a que ese número es la proporción perfecta. ¿Sí? ¿Cómo se consigue o cómo podemos verlo o cómo podemos entender esa proporción? Para que tengamos una proporción necesitamos un número dividido entre otro número. Y esa división nos daría el número áureo 1.61,8. Si yo tuviese un segmento que mide 100 y yo quiero hacer una división áurea de esos 100, ¿cuánto tienen que medir el segmento A y el segmento B? Bueno, pues para que tuviese una proporción áurea necesitaría que el segmento A midiese 61,8 y el segundo segmento midiese 38,2. Si yo divido 61,8, lo divido entre 38,2, el número que me aparece de su proporción, como puedes ver, es 1,61. ¿Te suenan los números 61,8 y 38,2? Sí. Efectivamente. Ahí entra en juego lo que hoy se conoce en el mundo bursátil de los retrocesos y proporciones de Fibonacci. Pero si te das cuenta, Fibonacci fue, entre comillas, muy por detrás de lo que ya escribieron 500 años antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Bueno, que durante el 1800-1900 a esa herramienta o esos retrocesos se le dio el nombre de Fibonacci y el creador de la sucesión de Fibonacci fue Leonardo da Pisa, conocido también como Fibonacci, pero en realidad él se llama Leonardo, no se llama Fibonacci. En esa serie o en esa secuencia que inventa Fibonacci existen las relaciones áureas. Por lo tanto, yo creo que la herramienta que vamos a ver a continuación, cuando se habla de retrocesos de Fibonacci, deberían de llamarse retrocesos áureos o retrocesos de oro, porque es en esencia lo que vamos a trabajar. ¿Para qué nos va a servir esto? Muy fácil. Volvemos al ejemplo anterior. Si el mercado tiene sus reglas, tiene sus normas y es perfecto, como así creía Elliot, tiene que existir una relación entre los impulsos y las correcciones. ¿Qué significa eso? Fíjense, antes hemos hecho el ejemplo de que el segmento A y el segmento B tienen una proporción perfecta. Bien, ¿qué pasaría si yo en vez de llamarle segmento A y segmento B le llamo impulso y le llamo corrección? ¿Qué quiere decir esto? Sí, amigos, que las correcciones tienen una relación directa con el impulso anterior y esa relación tiene que tender o tiene que estar muy vinculado a
el número áureo, 1,618. Por lo tanto, si sabemos que durante los siglos y siglos y siglos este número ha aparecido en la naturaleza, está presente en nuestro cuerpo, lo normal es que aparezca también en el mercado. Y ahí es donde Elliott empezó a trabajar esas proporciones. Por eso es tan importante Fibonacci y Elliott, pero yo diría más, es más importante el número áureo y Elliott. Esto lo podemos trasladar entonces al mercado, ya lo hemos visto, impulsos y correcciones, y que exista esa proporcionalidad. Lo bueno es que hoy en día existen dentro de los software, pues existen la herramienta que se llama retrocesos de Fibonacci. De hecho, en MetaTrader 5, si vamos pinchando en este icono y lo dejamos el ratón encima, fijaros que se llama dibujar retrocesos de Fibonacci. Bien, si yo cojo esta herramienta, le hago clic, me voy al gráfico, pulso, sin soltar el ratón, arrastro, fijaros que me van apareciendo una serie de proporciones. ¿Os acordáis de los dos números que hemos dicho antes? Fíjense, 38,2 y 61. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, si todo esto es el segmento principal y yo quiero dividirlo en dos partes que tengan una proporción áurea, las dos partes deberían ser una que tuviese el tamaño del 38 y la otra que tuviese el tamaño del 61, que es lo que me faltaría por hacer. Bien, ¿cómo trasladamos esto? Muy fácil. Si yo tengo un impulso que tiene toda esta duración, la corrección de ese impulso, ¿a dónde va a llegar? ¿Cuánto puede medir para que tenga una proporción perfecta? Muy fácil. Si este es el impulso, su corrección tiene dos niveles a los que puede llegar y mantener la proporcionalidad. Evidentemente, la corrección puede llegar a la zona del 38% y a partir de ahí lanzar el nuevo impulso, con lo cual la corrección ha finalizado. Y la otra vertiente es que la corrección vaya a buscar la zona del 61%. Termine la corrección y desde ahí lance ya el nuevo impulso. Dicho de otra forma, una corrección tendrá una proporción áurea sobre el impulso anterior. Por lo tanto, podemos concluir que las correcciones van a terminar con un altísimo porcentaje entre la zona del 38 y el 61. Esta será la zona en la que una corrección tiene que terminar. Para que lo podamos ver, es tan sencillo como decir, si yo tengo el impulso anterior, sé que la corrección va a terminar en ese rectángulo, en esa zona. Y a partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Que va a empezar un nuevo impulso al alza. Y diréis, sí, Andrés, esto no hay quien se lo crea. Antes de ver unos ejemplos, te voy a enseñar cómo configurar Fibonacci para que lo tengas exactamente igual que yo. Y vamos a ver un par de ejemplos sobre los gráficos ahora en tiempo real. Pero es el momento de decirte dos cosas. Uno, no sé si has podido ver los vídeos anteriores, porque ahora ya hemos aprendido a cómo podemos llegar a contar las ondas de helio. Y espero que lo hayas visto. Y además, sé que es un momento perfecto para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y así no te pierdas los próximos vídeos sobre helio que vamos a ir grabando y emitiendo durante la semana. Vámonos ahora ya a un gráfico, ahí lo tenemos y vamos a empezar a ver los ejemplos. Fijaros, ya en el vídeo anterior os enseñé un truco para que el conteo fuese más sencillo utilizando uno de los indicadores que viene por defecto en MetaTrader 5. ¿Que no sabes qué indicador es? Mal. Bueno, no pasa nada. Cuando termine este vídeo te voy a dejar en el primer comentario del vídeo, te voy a dejar un enlace para que veas el vídeo anterior. Primero, termina de ver este vídeo y después te vas al vídeo anterior que explico o algunos trucos para hacer un conteo de manera sencilla y eficiente, ¿vale? Pero primero termina este y después te vas al siguiente. Te he dejado el enlace en el primer comentario de este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Fijaros, un conteo sencillo que podemos hacer, evidentemente, aquí lo tenemos, puede ser claramente gracias al indicador que utilizamos, bueno, pues ahí tendríamos un conteo, bueno, yo creo que es bastante fácil de ver. Se trata de ver si la onda 2 y la onda 4 han terminado en esas proporciones de oro. ¿Habrá sido así? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, podemos coger la herramienta, ¡pa! Nos vamos al inicio de la onda 1, pulsamos, no soltamos el ratón y arrastramos hasta el final de esa onda 1. ¿Lo veis? Bien, perfecto. Y ahora ya tenemos aquí los parámetros 38
y 61. Bien, hemos dicho que la corrección, para que sea proporcional y tenga una proporción de Fibonacci o proporción áurea, tiene que acabar entre el 38 y el 61%. Bueno, ¿dónde termina esa corrección? Evidentemente termina en ese entorno. Ahí lo tenemos. Y desde ahí lanza el siguiente impulso al alza. Ah, amigo, esto ya me va gustando. Sí. ¿Qué pasa con la onda 4? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, nos vamos a la herramienta de retrocesos, pulsamos en el inicio de 3 y nos vamos al final de 3. ¿Por qué? Porque la onda 4 tiene que ser proporcional a la onda 3 y la onda 2 tiene que ser proporcional a la onda 1. Ah, vale. Entonces, fijaros, ¿dónde tiene que acabar la onda 4? Lo hemos dicho, entre la zona del 38 y zona del 61. Fijaros, y ha sido tocar ese 38 y desde ahí lanzar ya el movimiento de onda. Evidentemente las zonas del 38 y del 61 son los dos grandes soportes o puntos donde puede acabar la corrección, la onda 2 y la onda 4. ¿Qué pasa? Que a veces en el mercado hay pequeñas dilataciones o exceso de volatilidad. Entonces, no te quedes solo con esos dos líneas, sino marca más bien una zona a la que puede ser más factible que suela acabar. Por lo tanto, toda la zona de onda 4 debería ser este cuadrante que vemos ahí. ¿Qué es más factible? ¿Que la onda 4 termine en el 38% o en el 61%? ¿Y qué es más factible? ¿Que la onda 2 acabe en el 38 o en el 61? Aquí entra en juego la regla de la alternancia. Quiere decir que la onda 2 y la onda 4 van a ser diferentes en su tamaño. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que, vámonos al gráfico de nuevo, si la onda 2 termina cerca, de hecho está más cerca del 61, quiere decir que la onda 4 terminará en el 38. Esto se le llama la regla de la alternancia. Pues ya sabemos una cosa, si vemos que la onda 2 termina más cerca del 61 que del 38, vamos a saber que la onda 4 termina en el 38%. Sí, de hecho, vámonos a otro gráfico a ver si es así. Tengo aquí otro ejemplo que es con el petróleo. De hecho, es una de las últimas estrategias que hemos planteado en enbolsa.net. Porque nosotros, ya sabéis, ofrecemos planes estratégicos de manera gratuita para que tú puedas ir practicando. ¿Que todavía no recibes, no estás recibiendo las ideas? Bueno, envíame un WhatsApp al +34 6559 56488 con la palabra ideas Elliot y te meto en una lista de difusión para enviarte todas las ideas que vamos publicando sobre las ondas de helio. Y vamos a ver aquí el ejemplo de la regla de la alternancia. Tenemos el gráfico, el conteo, yo creo que es sencillo, ¿no? Tenemos, gracias al indicador, 1, 2, 3, 4 y faltaría todavía el movimiento 5. ¿Cómo es la proporción de 2 con respecto a 1? Ya lo sabemos, nos vamos a Fibonacci, marcamos y aquí lo tenemos. Fíjense, tiene que terminar entre el 38 y el 61, efectivamente. De hecho, termina muy cerquita de ese 61. Perfecto. Bueno, pues si la onda 2 termina en el 61, por la regla de la alternancia, sabemos que la onda 4 terminará muy cerquita del 38%. Vale, nos vamos entonces a ver si es verdad. Cogemos y marcamos el inicio de la onda 3 y el final de la onda 3. ¿Dónde tiene que terminar el 4? Muy cerquita del 38. Ahí veis como la onda 4 ya ha llegado a ese 38 y parece que poco a poco empieza a caminar hacia arriba. Regla de la alternancia, proporcionalidades áureas dentro de la pauta impulsiva. Eso es clave para que podamos trabajar y operar de manera eficiente con las ondas de helio. ¿Cómo configuramos Fibonacci? Os voy a poner mi configuración para que lo tengáis. Lo ponemos ahí, lo marcamos y yo lo tengo configurado de la siguiente forma. Aquí os lo dejo, os lo amplío para que vosotros podáis tener la misma configuración que tengo yo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tienes la configuración, solo te voy a pedir que si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto en este vídeo, me dejes un comentario en el vídeo. Así lo podré resolver en el próximo. Y imagino que habrás aprendido algo nuevo. Y si te ha parecido a poco lo que hemos dado, bueno, pues no te preocupes, porque aquí, mejor dicho, te voy a dejar estos dos vídeos para que continúes aprendiendo sobre las ondas de helio. Si te ha sabido poco, pues
aquí tienes mucho más para que puedas seguir aprendiendo a conocer la pauta de ondas de helio.